Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros volvemos a dar gas. Y en esta ocasión nos vamos a Grecia. Un destino diferente, con paisajes increíbles y mucha historia. Allí pondremos a prueba la Ducati Desert X y también a nosotros mismos. Comenzamos. Para este viaje he decidido prescindir de la mochila sobre depósito y en general he tratado de aligerar mi GSA todo lo posible. En cuanto a los neumáticos, sigo apostando por los Moto Z RAL Z. Y es que, como dicen los americanos, si algo funciona, no lo toques. Un destino como Grecia era totalmente inviable para mí por el tiempo necesario para llegar, recorrerlo y volver a España. Afortunadamente, Motobox tiene un punto logístico en Grecia y lo que antes para muchos era imposible, ahora está al alcance de cualquier motero. Y es que este punto logístico está en Salónica, en el norte de Grecia, dejando tu moto a unas horas de destinos tan soñados como Turquía o Bulgaria. Pero ocurre que desde Málaga no hay vuelos directos a Salónica, así que tuvimos que elegir un aeropuerto donde hacer escala. Aquí recurrimos a un viejo conocido, el aeropuerto de Viena. Muchos vuelos, bien de precio y puntualidad germana. Sin duda, este aeropuerto es un gran recurso para hacer escala. Además, Viena es una ciudad muy bonita, elegante, con estilo y mucha historia, en la que además hay al menos 3 estatuas de Atenea. Parece que todo nos conduce a Grecia. Imagina, te levantas por la mañana de tu cama y por la tarde recoges tu moto a 3000 kilómetros de distancia. Parece un sueño, pero es verdad. Allí estaban nuestras máquinas, como las habíamos dejado, esperándonos con toda nuestra equipación. Descargar las motos, revisarlas y equiparnos nos llevó un par de horas. Al poco rato ya teníamos todas las motos listas y la Desert X con el Terminoni parecía tener ganas de acción. Una bolsa sin cerrar, un neumático con poca presión o quizás una cincha sin tensar. Al empezar una ruta es fácil que se olvide o falle algo. Por eso, adelantarnos unos a otros revisando las motos de los compañeros es la mejor manera de detectar cualquier anomalía. La primera parada de esta aventura tenía nombre propio, el mismísimo hogar de los dioses, el más alto entre los altos, el Monte Olimpo. Pero que no te engañe su nombre, porque con 2917 metros en su punto más alto, es de todo menos un monte. Sin duda, una montaña en toda regla, digna de contemplar y admirar. En la planificación de los tracks de este viaje, quisimos incluir la mayor cantidad de kilómetros off-road posibles. Para ello, usamos tracks del ACT y del TED, a los que le sumamos alternativas y enlaces que trazamos nosotros mismos. En este viaje pudimos disfrutar de 2 sonidos diferentes pero igualmente espectaculares, el de la Africa Twin con su Akrapovic contra la Desert X y su Terminoni. Dos KTM 1290, dos BMW 1200 GSA,
una KTM 790, una Africa Twin 1100, una Ducati Desert X y una Benelli TRK. ¿Será capaz el patito feo de aguantar el ritmo? ¿Cuál de todas ellas es la mejor opción para un trail real? En este viaje sacaremos muchas conclusiones basadas en la experiencia. Va a caer un tormentazo bueno ahora. Bueno, ya está, eso es lo que hay. La lluvia por sí sola no tiene por qué ser un problema, pero nos pilló en zona de tala de árboles y aquí el barro se genera con mucha facilidad. Afortunadamente la tormenta pasó tan rápido como vino y pudimos seguir sin incidentes en nuestros guardabarros. En Grecia no hay muchos campings y en comparación con otro tipo de alojamientos no son demasiado económicos para un motero. Sin embargo, este en particular me sorprendió bastante por sus buenas instalaciones y acceso a playa. Con los años he ido corrigiendo y mejorando mi equipo de acampada. Por eso sé que voy a dormir bien en prácticamente cualquier circunstancia. Sin embargo, reconozco que no siempre es fácil descansar en un camping si no estás acostumbrado. Pero Lian está ahí. Lian, ¿qué pasa, tío? ¿Eh? ¡Oh! ¡Hostia, tío! Eres el último, ¿eh? Joder, tío, es que no dormía nada. Me han comido los mosquitos, la calor. Esto no está Te has hecho. pasado mal, ¿eh? ¿Eh? Te has pasado mal. Mal. Venga. Encontrar el equilibrio entre un equipo de acampada confortable y un equipaje ligero y compacto a veces resulta muy difícil. Normalmente tienes que elegir. Lo que ganas descansando lo vas a perder en disfrute encima de tu moto. El jugón iba mucho más ligero de equipaje y eso se notaba encima de su Desert X. Siempre lo digo, uno de los mayores enemigos del motero es el cansancio. Una mala noche te puede jugar una mala pasada. Esto fue lo que le debió ocurrir a nuestro amigo Lucas. Un instante de distracción y tu moto acaba en el suelo. Dobrý. Na krátkou nohu jsem zastavil. Nic se nestalo. Estábamos dispersos, apáticos, no llevábamos un buen ritmo. En estas condiciones lo mejor es parar, desconectar, relajarse un rato. Después todo vuelve a fluir. Un café con estas vistas hace maravillas. Al poco rato el equipo volvía a estar fuerte. De repente el ritmo era otro.
Y justo a tiempo, porque aún nos quedaban muchos kilómetros para llegar a un destino muy especial. Las Termópilas. Aquí, hace más de 2000 años, unos pocos se enfrentaron a muchos y con su coraje se ganaron un lugar en la historia. Leónidas, esta va por ti. De Grecia me sorprendieron muchas cosas que veremos a lo largo de estos vídeos. Una de las que más es lo verde, lo tremendamente verde que es toda Grecia. Otra que me llamó particularmente la atención es la baja densidad de población que tiene Grecia, pues saliendo de las grandes ciudades te encuentras muy poca gente. Esto hace que la sensación de libertad y el contacto con la naturaleza sea realmente cercano. Con 8 motos y tanto que ver y de disfrutar, es fácil que alguien se pierda por el camino. Eso fue lo que le pasó al jugón con nuestro amigo Onza. Iban los dos dando gas con sus escapes y cuando se quisieron dar cuenta, no se habían perdido. Te he mandado la ubicación a tu móvil. Sí, vale, voy a mirarla, pero ¿dónde está? En la carretera al lado de la casa. Estamos esperando, si es en la carretera. En el cruce del cementerio te desviaste. Mira la ubicación, estamos esperando. Hemos perdido dos pilotos. El jugón, Donde yo el estoy. jugón y uno de los checos, nuestro amigo Onza, han girado donde no debían. Grecia. Los está buscando, pero bueno, afortunadamente solo se han perdido, que yo ya me había preocupado. Vamos, Pero Vamos a ver si vamos a llegar hoy a Atenas. también tiene ubicación. Me parece que hoy no llegamos a Atenas. Vamos. Estoy viendo por carretera. Ahí está. Ahí llegan los perdidos. ¿Qué pasa? Hemos perdido. Ahí llegan los No, pero perdidos. hemos ¿Qué pasa? salido al mismo sitio que hemos entrado. ¿Ahí yo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué te has perdido con tu novio checo? No veas. Onza. No tenía mapa, no tenía nada. He tenido que coger Wikiloc. Te estaba llamando y no salía nada. No, he tenido que coger Wikiloc y buscar camino yo a vista. Una horita, ¿no? Una horita perdido, ¿no? Por fin llegamos a Atenas, la capital de Grecia. Una ciudad repleta de historia y de turistas. Bueno, Paco, la Benelli en Atenas, ¿eh? Mira, Atenas, para que veas, ¿eh? Que se puede hacer una motochina, ¿eh? There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Bulliot. The winds blew hard, her bow dipped En el próximo episodio atravesaremos el canal de Corintos, una obra de ingeniería del siglo XIX digna de ver. Y poco a poco nos iremos introduciendo en la Grecia más profunda. Y con ella llegarán los líos. down on her. A right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that way. Soon may the weather Pecios a pie de playa, paisajes de incomparable belleza que disfrutaremos en moto. Todo esto y más en el próximo episodio. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum.
One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that whale did go.